Dile que me escuchaste para que Buenas vamos noches, a cancelar la compañeritas. Les van actividad a de quitar mañana. el puesto. Tranquila, acá y la recoge, no, eso no se estrese. ¿Qué le pasó, señorita? Cuente a ver. Que no se estrese, que sí la recogen. Ah, bueno. Es una cita de amor, doña Nelia. Te van a alcahuetear. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, profe. Uy, profe, tienen como un retorno fuerte. Buenas noches, profe. Profe, es porque estás unido desde dos partes. Andrés, ese WhatsApp que enviaste el que creó Carmen, pero es que el profesor tiene un WhatsApp que nos iba a incluir a todos. Muy buenas noches a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, viernes 27 de agosto del año del Señor 2021. Estoy con 35 estudiantes del curso de investigación 2 de D9MMA. Los estudiantes que estén aquí y que no se encuentran en el WhatsApp del curso, tenga la bondad en el chat de esta plataforma de poner su nombre completo y su número de teléfono, que yo los agrego. Hoy es la segunda clase de este curso, el cual inició con un ostensible retraso. Segunda clase de 16 clases. En la clase pasada hicimos pues la presentación. Les puse en el WhatsApp el sílabus y el documento que hoy comenzamos a trabajar. Espero que lo hayan leído. El documento se refiere a la investigación, una competencia para el estudiante de Derecho. Permítame, antes de esto, saludarlos. Profe, disculpe, en el ABA no está nada montado, solo está el enlace. En el ABA estamos comenzando a subirlos. En el grupo, compañero Estamos Iván. comenzando a subirlos. Yo creo que hoy mismo queda ya todo subido en el ABA. Entonces, ya que usted mencionó el ABA, para los estudiantes que no estuvieron en la clase pasada o que en su defecto no conocen de qué manera se evalúa el curso, el 9% del curso se evalúa con los trabajos del ABA. A propósito, ese texto del cual estamos hablando tendrá una actividad en el ABA. Muy bien. Saludo muy especialmente a Álvaro Cavadía, a Andrés Felipe Agudelo, Beatriz Eleida Rodríguez, Blanca Nelly Monsalve, Claudia Yesenia Valencia, Cristian Mesa López, Cristian Alexis Cano, Diana Giraldo, Eduardo Antonio Izaza, Edwin Adrián Higuita, Gloria Patricia Jiménez, Iván Monsalve García, Juliana Marcela Higuita, Juliet Carolina Arango, Juliet Posada, Caterín Vergara, Laura Restrepo, Liliana Andrea Ladino, Luis Alberto Cano,
Luis Eduardo Gómez, Luisa Fernanda Mazo, Luz Alderi Rodríguez, Luz Marina Hincapié, Manuela Sepúlveda, María Alejandra Ríos, Mariana Castaño, Michelle Schneider, Sandra Patricia Sánchez, Santiago de Jesús, Tatiana Ruiz Bedoya, Verónica Castro, Vladimir Tibochá, Wilson Ortiz, Janet María Benítez, Yesid Enrique Barreto y Juliet Paola Hernández, para un total de 38 estudiantes conectados en este momento. Como ustedes bien lo saben, en muy breve tiempo, al menos en las 2 primeras semanas de septiembre, iniciaremos las calificaciones del primer corte. Para ese efecto, entrará de tema este documento. No sin antes quiero preguntarles si ya hicimos el contexto de este documento. El contexto de este documento es la presencia académica del derecho en Medellín, que es lo que a nosotros nos importa. Aunque para hablar de la presencia académica del derecho en Medellín, tendríamos que hacer también una breve alusión a la presencia del derecho en Colombia. Entonces mi pregunta es si eso lo logramos hacer, porque yo recuerdo que hace 8 días di como unos pincelazos a ese asunto, pero eso no puede quedar con pincelazos, sino que tiene que quedar claro. ¿Por qué digo que tiene que quedar claro? Por esto. Mire, si usted habla de derecho en cualquier escenario, la gente le comprende de qué está hablando. En todas estas ingenierías que los jóvenes de hoy estudian, la gente se pregunta, ¿y esa ingeniería de qué es? ¿O ese programa académico para qué sirve? ¿Oíste? ¿Y si ganan plata? En la profesión del abogado, esas preguntas no las hacen, porque ya hay un contexto que lo refrenda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes conocen cómo llegó o cómo se hizo el derecho académico en Colombia? Tenga la bondad de responder Iván Monsalve. Profe, realmente no desconozco cómo llegaría a Colombia. Blancanelli Monsalve, ¿conoce usted, por favor, de qué manera en Colombia se comenzó a hablar de derecho? Pues, profe, específicamente no, pero podríamos decir que se habló, en principio los romanos estaban hablando pues como del derecho y eso, pero en Colombia como tal no, Bueno, no lo recuerdo. gracias, Blanca. Luis Alberto Cano Castaño. Profe, o le comento algo. De pronto, cuando ingresaron los códigos civiles en 1857, pues que quedó como ya muy asentado a nivel de la República de Colombia. Y como dice mi hermana, se recoge lo que es el derecho romano y que parte pues, del siglo II. No es propiamente, Iván. Luis Alberto, ¿tienes noticia de eso? Bueno, realmente pues creo que se remonta hasta antes de ser Colombia, ¿no? Pues porque si vamos a ver todo el proceso independentista surge también en gran medida por Nariño y su tema de la Declaración pues, Universal de los Derechos del Hombre. Desde ahí también hay elementos de derecho, ¿cierto? Elementos de justicia, elementos de deberes, elementos de dignidad que tocan y transversalizan el derecho. Entonces creería yo que sí está muchísimo más atrás antes de ser Colombia como tal. Gracias. Santiago de Jesús Espinal. Profesor y compañeros, buenas noches. Pues yo considero que se hace trascendencia al derecho pues desde la Constitución del 91 y esta es donde se comienza a evaluar pues esos derechos inherentes al ser humano, sobre todo pues acá en Colombia, ¿cierto? Eso pienso yo. Gracias, Santiago. Y ya nadie más.
Nadie ha levantado la mano. Bueno, vamos a poner atención entonces a Luis Eduardo Gómez. Profe, Perdón, Edwin Adrián Higuita y Luis Eduardo Gómez. profe, yo estoy de acuerdo con el, pues le voy a decir ahorita que levante la mano. Se empieza a hablar del derecho en Colombia cuando se habla de la Carta de los Derechos Humanos traída desde la época de Napoleón, ¿cierto? Pienso yo que se viene a hablar del derecho acá en Colombia. Ok, gracias. ¿Quién más era? Edwin Adrián. Pero estaba hablando... Entonces, Luis Eduardo, qué pena. Luis Eduardo, excuse. Profe, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches. Yo creo que ya somos 3 compañeros que estamos enfocados en la misma, en la misma forma. Yo también estoy inclinado a que se empezó con con una estructura ya como tal de hablar de derechos en Colombia cuando Antonio Nariño trajo para nosotros la traducción de los derechos humanos que lo que después de la Revolución Francesa. Entonces yo estoy como en ese mismo sentido. Perdón, los derechos del hombre. Gracias, Luis Eduardo. Jessy de Enrique. Profe, buenas noches y compañeros todos. Yo creo, profe, haciendo aquí reminiscencia, yo soy del siglo pasado. Algunos profesores me dicen que yo, cuando salió la Constitución del 86, ya yo estaba peleando la pensión. Entonces, haciendo reminiscencia, profe, tenemos que recordar que existía porque los conquistadores, los españoles, introdujeron en América Latina el derecho de India, ¿cierto? Entonces, desde ahí se viene formando o se viene haciendo alusión al derecho no solamente en Colombia, sino en América Latina, ¿cierto? Toda esa parte que fue tocada por los españoles. Ellos nos introdujeron el derecho a nosotros. Y mire que en base a eso, nosotros dependemos del derecho romano, ¿cierto? El derecho romano. Jessy, esa muy es amable. mi opinión, profe, en relación Gracias, al derecho Jessy. en Colombia. Gracias. Muy amable. Vladimir, ¿cómo está? Profesor, compañero, buenas noches. Bien, gracias, señor. A ver, profe, como una opinión de lo que creo con relación a la historia, estoy con el compañero que acaba de hablar, el que me precedió. Yo pienso que eso viene desde más de 100 años. ¿Por qué? Porque es que si hablamos de que la época de la colonia, los indios actuaban y vivían y tenían su régimen en cuanto a la costumbre, y la costumbre es una fuente del derecho, e igual los conquistadores trajeron normas y leyes que los indios y los aborígenes del continente adoptaron. Entonces, si bien no era fuente, no era el derecho sustancial actual que tenemos, eso no lo sustrae de que ya se aplicaba un derecho de costumbre y un derecho, no sé, no formal, pero de todas maneras se aplicaban unas normas de convivencia, pienso yo. Gracias, Vladimir. Bueno, yo creo que de todo lo que han dicho podemos extraer situaciones, pero sí les ruego, vamos a estar muy atentos. No porque yo sepa mucho, ni mucho menos, pero vamos a ponerle todo el empeño a esta exposición de hoy. Difícilmente vuelven a escucharla en su carrera, sobre todo con los presupuestos que hoy vamos a tener. Los presupuestos básicos de lo que hoy nos atañe están sitiados y situados en la presencia del derecho, en la presencia del ius. Cuando estas tierras fueron descubiertas, estaba Europa viviendo lo último de la Edad Media. O sea que América fue descubierta en plena Alta Edad Media. Y hay un primer dato fundamental. Reinaba en la iglesia el Papa Alejandro VI,
el Papa de Borgia. Todos conocerán pues antecedentes históricos del Papa y con influencias de moralidad perversa. Pero eso no viene a cuento aquí. Simplemente que en el año 1506, cuando Cristóbal Colón en sus viajes de retorno, llevando las riquezas y llevando cosas raras, entre ellas el tabaco, creo que estaba recién muerta la reina Isabel de Castilla. Ella no conoció pues nada de esas situaciones, pero el Papa Alejandro VI sí. Y entonces ya habían nombrado a Colón como admirante de la mar Océana, así era. Le dice, entonces le manda una bula especial el Papa Alejandro VI, en la que dice: si descubrieron ustedes nuevas tierras, yo os la dono. O sea, recuerden que el Papa es el rey del mundo por aquel entonces. Y él es, recuerden que por el haberse sitiado Europa por los moros en el siglo VI, el Papa asumió la triple dimensión de los poderes temporales, de los poderes espirituales y de los poderes monárquicos. Entonces, ese preciso momento es muy importante. Pues es un primer dato. ¿Cómo se organizaban en estas tierras? No había organización. Era la organización del más fuerte. Entonces llegamos con el concepto del estado de naturaleza de Hobbes y de la perversidad humana, ¿verdad? Que ustedes lo conocen, que está en el Leviatán y que está en el Ciudadano de Hobbes. Y Hobbes no aparece de buenas a primeras. Hobbes aparece como jurista en Inglaterra por un problema político. Entonces aquí viene la segunda tesis de este cuento. ¿Qué es la política? Que son las acciones políticas las que hacen surgir al derecho. Y que el derecho no surge de pronto por surgir. Entonces, ¿qué es lo que hace que en Colombia, y llamemos Colombia, llamemos a estas tierras, estas nuevas tierras, el auge de proponer, el auge de hacer, el auge de ordenar? Ese auge de ordenar está provocado por una situación política. No hubo necesidad del derecho, pero la contradicción política sí trajo consigo el derecho. Cuando los españoles tuvieron hijos en América, ya hay un principio de contradicción. Y ese principio de contradicción estaba en que eran hijos de españoles nacidos en América, pero no eran españoles. Y ahí está esa situación conflictiva que hizo que el emperador Carlos V, y un momento, ¿quién es Carlos V? Carlos V es nieto de la reina Isabel de Castilla, porque la reina Isabel de Castilla casó a su hija Juana, la que llamaron después las Cortes Loca, y la casó con el príncipe de Edimburgo, el famoso Felipe. Y entonces, para que se gobernasen los dos reinos, el de Alemania, que ellos no lo procuraron, pero el de España sí. Ese es Carlos V. Y él propone que se hagan centros de enseñanza del derecho. ¿De cuál derecho? De ese derecho español, ya un derecho añejo, ya un derecho camuflado, ya un derecho que estaban enseñando en las universidades desde el siglo XIII, después de Santo Tomás de Aquino, aquellas universidades que con el patrocinio de la iglesia enseñaban el famoso trivium y quadrivium. En el famoso quadrivium estaba el derecho, porque había que enseñar derecho natural y había que enseñar derecho divino. En la enseñanza del derecho natural y en la enseñanza del derecho divino se apostaba esta situación. O sea que hubo unos problemas políticos y hubo un auge de problemas políticos y de problemas económicos
que hicieron que el derecho en estas tierras se reprodujera igual como se estaba manteniendo en España. Por lo tanto, ¿cómo aparecen las universidades llamémoslo, en estas nuevas tierras? Esas universidades aparecen después de mucho tiempo y aparecen primero las universidades y luego las otras escuelas. Y ustedes han de recordar cómo aparecieron las universidades en Europa en el siglo XIII. Nunca creyeron hacer universidad. Las universidades europeas del siglo XIII aparecen por la peste bubónica. Es el tiempo de Shakespeare también. En el siglo XIII, un siglo tan importante de tantos acontecimientos y de tantas veleidades, aparece la peste bubónica que los contemporáneos de aquella época creían que se contagiaba solo por el roce, y hoy, como también lo tenemos con la actual pandemia, con la saliva, con los brotes, y quemaban. Shakespeare les puede contar en el famoso Romeo y Julieta cómo quemaban las pertenencias de los que morían y sus casas porque creían que eso era contagioso. Y las ciudades se diezmaron. Londres, París, Roma, las grandes ciudades europeas se diezmaron. Y es ahí donde el rey de Francia recurre a un monasterio, porque paradójicamente se creía que los monasterios estaban preservados por Dios de la peste. No era así, sino que en los monasterios las fuentes de agua, en esas fuentes de agua no tenían acceso las ratas. Y eran las ratas las que habían manejado ese episodio de peste, que era algo así como un tifo muy grande, incontrolable, que hacía morir a las personas. Al llegar pues a una abadía, el rey de Francia con su corte, pues la abadía quedó como impactada con el rey dentro de la abadía. ¿Qué hacer con el rey? Porque los reyes están para gobernar. Entonces lo llevan a la gran biblioteca. Recuerden ese tiempo famoso en que no hay tinta, no hay papel, y en las bibliotecas se sostienen con amanuenses y se sostienen con personajes de la época que tratan de hacer y rehacer los textos. Se les iba la vida haciendo un libro, se les iba la vida traduciendo un libro del latín al griego, del griego al latín. Y así dice la historia que se conservó la cultura. Ya la cultura por aquel entonces no la conservaban los filósofos, sino que la conservaban los monjes en los monasterios. Este preciso momento es el momento de las Américas. Y es el proceso de las Américas, porque las Américas entonces van a ser cultivadas en esos conceptos. Entonces en las bibliotecas los reyes comienzan a estudiar lo que estudian los monjes. Y aparece como una primera escuela, la que hoy tenemos como elemental, la escuela albacial, donde el abad de esos monasterios era el maestro. Terminada la peste y regresando a las ciudades, el obispo continuó como la segunda etapa de esa educación, y sobre todo el rey de Francia quiso continuarla, parodiando la antigua academia platónica además. Ese concepto de academia. Y luego es en una catedral donde nace la primera universidad, y es en la Catedral de Notre Dame en París. Por eso el mundo lloró cuando se quemó. Cuando se quemó esa catedral, pues el mundo asistía a que allí estaba el germen y el corazón de la cultura. Pues bien, cuando se descubre América, y cuando se están colonizando estas tierras, lo primero que ellos hacen es crear universidades. Y las universidades adheridas a los seminarios. ¿Por qué adheridas a los seminarios? Porque es en los seminarios donde se está enseñando filosofía, teología y derecho. Entonces enseñaban, ese es el trivium. Y el quadrivium
es con las artes, las artes. Por eso usted va a reconocer con esto que le digo hoy, que hay facultades de derecho en este país muy antiguas. La Universidad del Cauca, por favor, antiquísima. La Universidad del Rosario. Aquí en Medellín, la Universidad de Antioquia, más de 200 años, pero las otras le llevan 200 años a las de Medellín, a la de la Universidad de Antioquia. Bueno, todo este recorrido es como conclusión, primera conclusión, el derecho que se comenzó a gestar aquí es un derecho natural. Es un derecho natural con tintes de derecho divino, que son dos cosas distintas. Y la permanencia de los derechos y la fundamentación de los derechos, pero nunca hablar de equidad y nunca hablar de igualdad. En un contexto donde los indios no son y donde los negros mucho menos, entonces hay unos contextos de desigualdad que hubo que esperar a eso que ustedes mencionaban ahorita, la alusión de los derechos humanos, para que esas situaciones se interpretaran de otra manera. Pero lo cierto es que aquí esa fue la primera alusión al derecho. Segundo, un derecho adherido a la Iglesia. Y tercero, un derecho mantenido por la Iglesia, pero así como un tutelaje. Es por eso que las constituciones que se hicieron después de las batallas de independencia, lo que logran es repelar los fundamentos de derecho, y por eso encontramos un personaje como Tomás Cipriano de Mosquera que dice, pues entonces los curas son el problema, echémoslos de aquí. Y es el tiempo de la amortización de manos muertas y todo aquello que sucedió y que coincide también con la expulsión de los jesuitas. Si el epicentro es la Constitución del 86, la Constitución del 86 es un fenómeno donde ese iusnaturalismo que se mantuvo ahora tiene otro componente, el positivismo. Nunca se habló de positivismo y entonces los derechos eran totalmente vilipendiados y eran manejados en un desequilibrio total, del más fuerte sobre el más débil, donde los abolengos valían, donde el dinero valía y donde valía los apellidos de familia y los apellidos de estirpe. Pero pararnos entonces en la Constitución de 1886 es pararnos en un lugar movedizo, tan movedizo que Rafael Núñez no tenía con quién gobernar. En primer lugar, porque no le entendían esa Constitución, que salió casi de su puño y letra. Y en segundo lugar, porque Colombia, ya no Gran Colombia, sino Colombia, es un lugar de analfabetas y de crédulos. Es por eso que él consulta a los obispos de aquel entonces, que eran 11 en total, como los hombres más cultos que había en el país, y les pide ¿qué hago? Y ellos dicen, proponga, señor presidente. Él les dice, gobernemos juntos. Pero entonces la iglesia consulta, bueno, vamos a gobernar juntos, ¿y cómo? Reinaba León XIII. Y de inmediato le dicen, bueno, entonces hagamos un concordato entre el Estado colombiano y la iglesia. Y ese concordato es para mantener la moralidad del pueblo colombiano. Pero esa moralidad era un mantenimiento del derecho. Entonces eran relaciones de derecho y moral, de las cuales nosotros no nos hemos desligado nunca. La coercibilidad, la fuerza del derecho, la heteronomía del derecho, pero la autonomía de la moral. La heteronomía de la moral. Hicieron que todo esto se volviera una amalgama de situaciones. Por lo tanto, la Iglesia y el Estado colombiano firman el concordato en diciembre de 1887, o sea, un año después de la Constitución. Por eso hay una unión entre derecho y política que nosotros nunca hemos deslindado. Una relación entre derecho y política que jamás se ha deslindado. Ha estado unida, absolutamente unida.
Por eso, después de 1887, el Estado se compromete a proteger la Iglesia y la Iglesia a educar en la moralidad al pueblo colombiano. Los segundos fallaron, sin duda. Por eso todos los gobiernos que vienen desde el 86 hasta el 1932 son gobiernos hegemónicos y son gobiernos conservadores, los hemos llamado así, identificados con unos símbolos especiales. Y los símbolos del gobierno hegemónico conservador defienden la patria, defienden la república, oiga esos conceptos, defienden el bien común, defienden la aristocracia. Por eso los abuelos de los abuelos fueron formados para vivir su estado. Si son pobres, así lo ha querido Dios. Si tienen dinero, así lo ha querido Dios. Entonces, ese pueblo domesticado, ese pueblo ius naturalizado, tenía facultades de derecho, pero que estaban reproduciendo ius naturalismo. Positivismo nunca. Aquí nunca se escuchó hablar de positivismo. Y las normas nuestras eran unas normas equitativas y mantenidas en 18 delitos que se mantuvieron hasta 1932. El concepto de cárcel era un concepto muy mediano. Era más grande el concepto de leprocomio. Por eso viene ese concepto de los abuelos, de guardar las escrituras de la casa porque se las come el lazareto. Colombia, después de la guerra de los 1000 días, tuvo lepra. Solo basta leer Guayabo Negro de F. Gómez para mirar lo que fue la incidencia de la guerra de los 1000 días y después de la guerra de los 1000 días lo que nos sucedió, la lepra. Colombia, como ningún otro país de las Américas, tuvo lepra, pero mucha. Y fueron famosos los leprosos y los leprocomios o los lazaretos. Todo un pueblo era un lazareto, Agua de Dios en Cundinamarca y otro en Santander. Y la lepra terrible, aquella lepra que despedazaba los cuerpos y desfiguraba los rostros. Y un bacilo mantenido, y se creía que se mantenía de esa forma. Por eso les repito, eran más fuertes los leprocomios que el pensar en mantenimiento del derecho de otra manera. Ese país así, que no necesitó de bancos, sino que los bancos se mantenían por casas de monedas de las familias preeminentes, y que cuando se funda el Banco de la República se funda por una misión americana antes de la depresión monetaria de los 30. Colombia está domesticada por el iusnaturalismo, pero también afinada a los principios de la Iglesia, absolutamente. Por eso es que es tan difícil para un colombiano entender la moral sin entender la religión. Por eso es que es tan difícil para un colombiano entender que el iusnaturalismo son cosas de religiones y de curas y de monjas y del derecho natural. Y no es así. Pero ese blindaje que ocurrió ahí y todos esos gobiernos hegemónicos conservadores que defendieron tal postura hicieron un país provincial y un país que nunca pensara otra situación en derecho distinta. Atropellos, todos los que quieran, se cometieron. Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres más miserables. Pero es que eso estaba mantenido desde una ley divina. Y entonces no había por qué pelear, no había por qué reorganizarse, no había por qué pensar otra realidad distinta. Entonces, ¿quién estudiaba derecho? Aquel que se dedicaba a algo que ustedes decían ahorita,
a la civilidad de don Andrés Bello. Ya don Andrés Bello, nada menos en 1887, había creado el derecho civil. Y era para mantener eso. Las oficinas de derecho eran de mantenimiento de derecho civil. Y el poco derecho penal que había se cubría con 5 condiciones, que siempre eran asesinatos o violaciones. Pero era un pueblo muy bien manejado, un pueblo que no tenía ninguna incidencia de esas. La década de 1930 trae unos anticipos distintos y unas situaciones absolutamente distintas. Algunas familias prominentes habían enviado a sus hijos a estudiar a Harvard y a Cambridge en Europa. Y es así como regresan personajes como Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Enrique Olaya Herrera. Esos personajes vienen con las ideas liberales que se habían emancipado de la revolución bolchevique, pero que estaban en preeminencia. Y les dieron símbolo a esas ideas liberales, que también habían encontrado eco en la Revolución Francesa y que también habían encontrado un eco maravilloso en los tiempos napoleónicos. Y como ustedes lo decían ahorita, eso de derechos humanos siempre se interpretó aquí como una veleidad revolucionaria y aunada a los procesos de independencia, nunca independiente. Por eso es que en la década del 32 Colombia comienza a despertar y por eso los grandes críticos la llaman la modernización del Estado colombiano. Y aparece el notariado y registro. Y aparecen una cantidad de situaciones en derecho, pero aparece también una presencia postulante del positivismo. Pero entonces, ¿qué pasará de ahí? El positivismo haciendo las suyas, con una exactitud de la ley, con una prominencia de la ley, con una exageración de la ley por la ley, y un desprecio notable a todo aquello que antes se había vivido, que había sido lo del positivismo. Por eso, en ese epicentro es donde facultades de derecho, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que antes había respondido casi 100 años al mantenimiento del iusnaturalismo, ahora despierta con una fuerza sobre el positivismo. Y eso es lo que hace que el arzobispo de Medellín, Tiberio de J. Salazar y Herrera, en 1936, con personas muy notables de Medellín, o al menos adineradas, fundara en el Club Campestre la Universidad Católica Bolivariana y una de las primeras facultades que se abrieron fueron hacia el estilo medieval, teología, filosofía y derecho. ¿En reacción a qué? A esa gente de la Universidad de Antioquia que ya tienen ideas revolucionarias. Las ideas revolucionarias eran las ideas liberales. Pero hay que ver la evolución y la evolución del concepto y la evolución del concepto de derecho. Ese derecho no camuflado, ya un derecho experto y un derecho que está hablando de positivismo y que después comienza a hablar de iusnaturalismo. Y por eso les digo, Colombia, el derecho en Colombia ha estado absolutamente unido a todos los procesos políticos del país. Y esos procesos políticos del país hicieron ese enfrentamiento ideológico entre liberales y conservadores. Y esos enfrentamientos entre liberales y conservadores era asimismo el enfrentamiento del derecho. Y de eso hay miles de anécdotas que no vamos a caer en ellas esta noche. Y sobre todo aquí en Antioquia, en el Viejo Caldas, en Tolima, en el altiplano cundiboyacense, fueron situaciones muy duras, no así en las costas. Por eso usted va a ver que, y lo tenemos que decir, hacer derecho aquí y hacer derecho en esas postrimerías no es igual. Y las facultades de derecho, porque abundan entre nosotros,
¿Y por qué son tan escasas por allá? Las hay, sí, pero escasas. Entonces, fíjense que hay una unión entre política y derecho que nunca se ha deslindado en Colombia, siempre ha estado. No es como en otros países, que es la moral la que agita el derecho. No, aquí es la política la que siempre ha agitado el derecho. Lo agita, lo controvierte y a veces hasta lo fundamenta. Y entonces todas esas vicisitudes que se vivieron con el 9 de abril, todas esas vicisitudes que se vivieron con el enfrentamiento entre liberales y conservadores, ese enfrentamiento que hubo con el golpe de Estado con el general Rojas Pinilla, y después del general Rojas Pinilla, el plebiscito y con ello el Frente Nacional, hicieron que el derecho estuviera justificando acciones políticas. Y asimismo, las acciones políticas estuvieron justificando acciones de derecho. Por lo tanto, política y derecho han estado unidas así, como hermanas, pero nunca se han divorciado a sí mismas, pero unidas diametralmente. Y miren que comenzamos hablando de qué manera el iusnaturalismo gobernó y luego el positivismo, pero miren entre nosotros lo fuerte que ha sido esta situación. Y ese derecho es un derecho que podemos decir de gentes. Pero quiero hacer un eco fundamental en una situación que para nosotros no fue ajena, aunque sí estábamos a miles y miles de kilómetros de distancia. La Segunda Guerra Mundial, quien creyera, marcó espacios de diferenciación teórica y pragmática en el derecho colombiano. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destruida, el mapa geopolítico europeo había que reorganizarlo, pero también la moralidad del pueblo europeo había que reorganizarla porque hubo mucho vilipendio, hubo mucho daño. En medio de esta situación es donde aparece la ONU, y con la ONU aparece el derecho internacional humanitario. Que el derecho internacional humanitario es un eco de aquellos derechos humanos antiguos, tampoco antiguos, modernos, de los cuales fue aladil aquí en Colombia Antonio Nariño. Pero ahí hay otro epicentro más duro, y es la creación del Estado de Israel, que fue polémico en su momento y creó un problema histórico que aún no ha terminado, porque fue replegar a los palestinos de su tierra para darle una tierra a unos que decían que esa tierra era suya y que Dios se las había dado y que estaba escrita en la Torá. Ese problema político internacional hizo eco entre nosotros. Por eso Colombia, no en vano, fue sitio de refugio de muchos judíos entre la década del 30 y el 40. Pero esos judíos no se quedaron quietos y fundaron aquí en Colombia lo que hoy todavía tenemos como grandes empresas y como grandes localizaciones bancarias. Pero no nos vamos a ir por ese lado, simplemente que esos nexos entre política y derecho fueron dinamizando la vida ordinaria de los colombianos. Por eso esos 16 años del Frente Nacional, que terminaron con la burla del 19 de abril de 1970, donde un presidente elegido por el pueblo, pues no se le dio el solio de Bolívar. Hasta ahí termina el Frente Nacional y el país comienza a debatirse en situaciones contemporáneas del orden bursátil, del orden del comercio exterior, del orden de la economía a gran escala, y Colombia subsumida porque no podía enfrentarse a esos litigios. Estoy concretamente en la época de los años 70.
Y es esa época de los años 70 donde aparecen las reacciones del paraestado, de otro estado, en medio del Estado benefactor colombiano. Que el Estado benefactor colombiano no es sino una dosis entre moral y derecho. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros juristas? Reproduciendo esas relaciones, reproduciendo esas gestas, reproduciendo esas contradicciones. Por eso era un derecho formal. Y ese derecho formal, fundamentado en la Constitución del 86 y pensado en situaciones de desequilibrio, de inequidad, donde se fortalecía el concepto de justicia. La cárcel era un epicentro de situaciones convencionales. No habían tantas cárceles. Imagínense que las cárceles tenían hasta tributo del mantenimiento eclesial. Hasta 1977, la cárcel del Buen Pastor estuvo regentada por las monjas del Buen Pastor, creadas por allá en Francia, después de la Revolución Francesa, para ayudar a las mujeres que caían en delitos. Yo recuerdo que de mi casa llevaban allá los manteles porque esas señoras allá bordaban muy bien. La famosa cárcel del Buen Pastor de San Javier. Y con esto te digo mucho, porque era un pensar y un obrar de una naturalidad del derecho y de una naturalidad de los juristas, solamente dinamizados por la política. Y esto lo vamos a ver así, en esa misma línea, todo el tiempo. Tan fuerte ha sido que ese tiempo es el mismo tiempo de hoy y es el mismo tiempo histórico de hoy. Nuestro derecho colombiano es dinamizado, agitado, controvertido por la política de turno. Pero también la política de turno es agitada y monopolizada por el derecho. Si bien las otras relaciones se habían hecho entre moral y derecho, desde hace muchos años, la dinámisis es en Colombia política y derecho. Y por eso miremos un escenario, abramos el escenario de Bogotá, la ciudad de Bogotá. Cuántas facultades de derecho, pero cuántas posiciones políticas. Me llama mucho la atención algunas llenas de placa. Aquí estudió fulano, aquí se sentó Perencejo, aquí se sentó Sutanejo. Claro, porque de todos esos centros han salido los gobernantes de este país. Y no es de centros privados, públicos. No ha sido de la Universidad Nacional. Han sido de lugares privados. Y esa es también la privatización del derecho. Porque los lugares privados no solamente ofrecen la posibilidad de hacer el derecho en los tiempos indicados en el programa, no. Están ofreciendo una ideología. Por lo tanto, el derecho nuestro es también fragmentado por ideologías. No es solamente la política, sino a la par hay ideologías. Ideologías que van moviendo y que van dinamizando. La aparición de las otras facultades de derecho en Medellín, como en el año 58 la aparición de la Facultad de Derecho en la Universidad de Medellín, eminentemente liberal, sin sonrojos liberal, y en 1960 la de la Autónoma Latinoamericana, eminentemente de izquierda, están mostrando que no solamente es lo político, sino que es lo ideológico. Por lo tanto, queridos estudiantes, ese manejo nuestro del derecho en Colombia ha tenido escenarios políticos e ideológicos.
Ahora pueden estar preguntando ustedes, bueno, ¿y por qué en este curso de investigación en Derecho? Porque sí quiero hacerle mucho énfasis. Que es el segundo curso, nos está presentando el profesor ese escenario, porque ese escenario nunca le importó investigar, porque a la Academia Colombiana nunca le importó investigar, porque esto de investigar es muy nuevo para nosotros. Investigar, hacer investigación, ustedes han escuchado últimamente que la academia, no hay academia sin investigación. No hay academia desde que no se fortalezcan los vínculos con la investigación. Y venimos haciendo eso hace rato, pero sigue siendo muy nuevo. ¿Cuándo hubo la necesidad de hacer eso? Pues jóvenes, expresamente así y duramente así como se lo voy a contar. Cuando en el año 2000 sacaron las universidades del país, las mejores universidades del país. Y algunas con mucho dinero, con mucho prestigio, con mucho abolengo estaban en el último lugar. Pero no fueron solamente las universidades, sino también los mejores colegios. Y no era cualquier revista la que la estaba proponiendo. Y entonces, ¿qué nos falta a nosotros para ser los primeros? Decían esas universidades. Pues haga investigación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es investigar? ¿De dónde les está saliendo a ustedes eso de investigar? Recuerdo que se preguntaban y hacían colas en las mejores universidades para que los atendieran. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Pues jóvenes, eso de investigar no es de nosotros. Sucede que Europa y sobre todo Alemania e Inglaterra, después de la llegada del modelo neoliberal, ustedes saben qué fue eso, esas naciones fueron muy beneficiadas con el modelo neoliberal. A ver, aquí paro un poquito para explicar un poquito el modelo neoliberal. Yo sé que muchos de ustedes tienen esos conceptos, pero vamos a aflorarlos ahora. El modelo neoliberal es una estrategia económica y política que se creó en la Universidad de Chicago en 1979 con el profesor Henry von Hayek y unos estudiantes de economía de él. Recuerden que era tiempos de la Guerra Fría, de la guerra ideológica entre el este y el oeste, y estos muchachos proponen fortalecer los vínculos económicos por encima de los vínculos políticos. Por lo tanto, proponen ideas como la privatización de la economía, la atracción de capital extranjero, la desregularización de la economía, la privatización. Y a Estados Unidos le fue muy bien en el tiempo de Reagan y a Inglaterra mucho más en tiempo de la señora Thatcher. Hasta Chile le fue bien porque como estaban viviendo una tiranía con Pinochet, él los obligó a ese modelo y desde eso Chile ha progresado económicamente. Pregunten cómo le fue a Colombia, no le pudo haber ido más mal, porque acabamos de firmar la Constitución del 91 y con la Constitución del 91 que pide más Estado y el modelo neoliberal que pide menos Estado, esto se volvió una melcocha. Y los más mayores de ustedes pueden recordar lo que le pasó a Medellín en la década de los 90, perdiendo toda su industria manufacturera, perdiendo la industria tabacalera, perdiendo la industria de chocolates, perdiendo la industria cigarrera, perdió de todo, porque al abrir la aldea global llegaron productos mejores a menos precio. Esos son los impactos del modelo neoliberal. Pues bien, mis jóvenes, ese impacto del modelo neoliberal se fraguó también en la enseñanza del derecho. Por eso teníamos ya una crisis, pero la crisis no era de nosotros, la crisis era de los grandes países, que después del modelo neoliberal, que ya quedaron muy bien económicamente, sufrieron un impacto, un déficit tremendo en la educación. Estoy hablando concretamente
de Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Qué pasa con la educación? Una educación reproductiva, una educación que no va para ningún lado. Nuestros jóvenes no quieren una educación desmotivante, una educación que no tiene norte. ¿Qué vamos a hacer? Y es ahí donde se crea el proyecto Harvard. Y en ese proyecto Harvard, llamado el Proyecto Cero, salen nuevas estrategias. Entre ellas, hombre, motiven a sus estudiantes con investigación, pero no son ideas nuestras. Son ideas de otros. Y ellos comenzaron a trabajar por ahí y a irles muy bien. Entonces la medicina comenzó a investigar más, iban a haber más proyectos, iban a haber más incentivos y los estudiantes investigaban. Y en todas las áreas comenzaron a investigar y la educación comenzó a crecer. Colombia comienza a copiar ese modelo terminando la década de los 90 y comenzando el año 2000. Por eso, investigar se volvió para nosotros una necesidad, pero no todo mundo sabía investigar. Entonces, unos profesores muy bien y otros muy mal. Y el Ministerio de Educación Nacional comenzó a catalogar los programas y a evaluarlos única y exclusivamente porque tuvieran impactos de investigación, única y exclusivamente porque tuvieran impactos de generación de otro conocimiento. Oiga eso que se dice, generación de otro conocimiento. Y que sus estudiantes le pusieran atención a eso de investigar. ¿Qué es investigar? ¿Qué es crear? Sí, es crear. Y en derecho, el derecho se tardó mucho para eso, porque era más fácil para las ingenierías, porque era más fácil para la economía, porque era más fácil para las ciencias de la salud, pero para el derecho ¿cómo podrá crear? Y el derecho se demoró mucho para eso. Por eso yo les contaba en la clase pasada que esta institución, la Corporación Universitaria Americana, tiene grupos de investigación mejor avalados que otras universidades que tienen mucho más trayectoria. Pero porque no lo tomamos en serio. Pero en última instancia es crear, en última instancia es hacer. A la par con eso de investigación aparecen las grandes divulgaciones científicas. Sin duda que las grandes divulgaciones científicas en medicina, en economía, en arquitectura, en biología, en ciencias de la salud, pues ha sido grande. En derecho no tanto. Y entonces el derecho comenzó, bueno, entonces nosotros cómo podemos crear, nosotros cómo podemos, a partir de los problemas de la cotidianidad, darle solución. Oiga eso, a los problemas de la cotidianidad, darle solución. Entonces podemos darle solución a grandes y gravísimos problemas que tiene la población. Sí, podemos darle solución a grandes y a gravísimos problemas que tiene la población. Y es ahí donde comienza a nacer, a forjarse, a fundamentarse esto de la investigación. Por eso, los programas de derecho están aunados a investigación, todos y en cualquier parte. Y que los califique bien el Ministerio de Educación, los calificará en tanto haya una relación entre la investigación y la academia. Y a nosotros nos han preguntado en el 2015, cuando llegó la visita, nos preguntó de qué manera ustedes unen academia e investigación. Y nosotros pudimos mostrar nuestros modestos aportes. La próxima visita es el año entrante y sin duda que en esa visita habrá mucho más que mostrar, grupos más catalogados. En este escenario es donde aparece el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un capital inyectado para que las comunidades académicas hagan investigación y fomenten la investigación con sus estudiantes. Bueno, jóvenes, este es el recorrido que yo quería hacer con ustedes. Este es el contexto de este curso. Llevamos un poquito más de una hora en este asunto.
Perdonen de pronto los vacíos que pude haber dejado en la exposición, porque era, pues, de todas maneras que siempre quedan vacíos, ¿eh? Pero este es el escenario para que usted que esté estudiando Derecho vea 3 investigaciones y para que con la ayuda de la investigación pueda hacer su trabajo de grado. Bueno, jóvenes, Iván, bien pueda. Profe, en el análisis que comienza y que usted va haciendo, vemos que en 1930 pues hay ese divorcio de la iglesia con el Estado y es donde de pronto se evoluciona un poquito en Colombia. Pero viniendo a lo que es la modernidad, se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde hay toda una proyección para unos estudiantes, pero miremos el problema que existe en este momento. O sea, de tajo se ha perdido de pronto una proyección en tanto inconveniente que tiene Colombia, a nivel económico, a nivel educativo. Pero, ¿por qué la investigación en Colombia no se desarrolló o no fue impulsada por las universidades? ¿A qué se debió? Es como la inquietud que tengo, porque si nosotros que estamos en semilleros y vemos muchos vacíos o es la falta de tiempo o es pues como escoger las temáticas a nivel de la investigación para sacar tanto en nuestros conocimientos como a la universidad como tal. Entonces, ese es el interrogante. ¿Por qué no se impulsó la investigación años atrás? Le voy a responder, Iván, como un vendedor de la plaza. Eso no se incentivó porque no era rentable. Ni fue rentable, ni es rentable, ni será rentable. Porque esto, aunque trae muchos logros, no da dinero. Ahí pues le respondí bien feo. Bueno, Yesid, ¿cómo está? Mi profe, muy bien, señor, gracias. Bien pueda. Decía usted, vemos el auge de las facultades de Derecho en el centro del país, ¿cierto? No así en la costa. Si el matrimonio católico con la política nos lo introdujeron los españoles y entró por Cartagena, y hoy día todavía vemos vestigios de las tortuosas y de los vejámenes que cometían la Iglesia Católica con la política, amangualada con la política, para que nos convirtiéramos al cristianismo. O sea, si eso viene, ese es el floreciente y el nacimiento del derecho, mi pregunta es, ¿por qué en la costa no hay grandes facultades de derecho, habiendo grandes juristas? Porque mi respeto para la jurisprudencia costeña, para la academia. En la parte académica tengo unos compañeros en Barranquilla de la corporación y en la parte académica pues yo siento que estoy muy por detrás de ellos. Ya, la parte académica allá yo creo, considero, poniéndome en el mismo rasero con ellos, que es muy buena la parte académica. Entonces, las grandes facultades de Derecho en la costa, ¿por qué no son florecientes? Yesid, si buena academia es repetir lo que otros han repetido, sí. Pero si buena academia es crear lo que otros no han creado, ya estamos en otra situación. Es cierto que no hay facultades, pues así como que, pero sí hay universidades que han tratado de impulsar, y sobre todo de impulsar el derecho, como yo les decía ahora, que para el mantenimiento del imaginario y para el mantenimiento de la cultura.
porque todos sabemos que la cultura caribe es una cultura y es un imaginario propio. Entonces, uno dice, bueno, entonces esas facultades, ¿por qué no han tratado de mantener su imaginario y de argumentarlo y de centrarlo? Yo creo que sí ha faltado, porque miren que también hay muchos de ellos que prefieren venirse al interior a estudiar que estudiar allá. Y hemos visto esa emigración que también ha habido, y no solamente en derecho, sino incluso en ciencias de la salud. Pero es necesario fortalecer esos vínculos. Y sabe también otra cosa, pero no regresan allá, sino que se quedan por acá la mayoría haciendo sus trabajos, pero no regresan a su población a engrandecerla y a fundamentarla en lo propio. Yo creo que cuando las facultades, no solamente la de Derecho, sino cuando la universidad sea del imaginario y no de un imaginario impuesto, lograrán hacer de sus pueblos grandes sensaciones y grandes postulaciones para el deber ser de la sociedad. Y esto que le digo es con mérito propio. Conozco mucho de estadísticas de esos lugares donde la gente, o si estudia allá, viene a perfeccionarse aquí, pero no regresa a ejercer allá. Y entonces sí falta. Entonces falta para fortalecer la red del conocimiento. Y cuando digo red del conocimiento, no es solamente la interactiva, sino la experimental. Y entonces sí falta, sí falta. Si eso lo decimos de esa costa, dígame de la otra. La otra es más precaria todavía en ese sentido. Muy bien. Orfameri. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Muy interesante la introducción y me disculpo por llegar tarde, pero se me hizo muy difícil llegar a tiempo a la clase. Pero en lo que le alcancé a escuchar me parece pero muy interesante su introducción, profesor. Y tengo 3 cositas para unirlas y entrelazarlas y de ellas derivar una que me parece a mí en este momento muy pertinente empezar la investigación, que no solamente sería solo la acusación o las críticas, sino investigar un fenómeno que es gravísimo. Entonces, está entonces la pobreza en un país rico con gente pobre, pero esto a través del lenguaje, a través de la educación, de un lenguaje que no ha sido inclusivo y que ha generado todo este tipo de falta de argumento claro para sabernos expresar o saber expresar cada cosa que nos sucede en nuestro país, cada cosa que sucede en nuestras regiones. Y esto, entonces está el otro punto, que es la religión como limitante de los proyectos de una nación, de un país. Si analizamos la mayoría de países que son demasiado religiosos, están más atrasados económicamente, culturalmente, por la limitante de la religión. Respeto absolutamente la religión, en algún momento de mi vida o en gran parte de mi vida lo fui. Y esto nos lleva entonces al gran fenómeno que sería muy interesante la investigación, es el país es pobre y de dónde viene esa pobreza, pero además de dónde nos reduce a esa vulgar, por así decirlo, corrupción, porque si lo vemos, la corrupción viene de gente, o la practica la gente que ha ido a los mejores lugares a estudiar, ¿sí? Que han ido al exterior a prepararse y vienen aquí a ejercer su mandato, a hacerse elegir y bueno, toda esta situación que vemos políticamente y económicamente en el país es un fenómeno muy complejo, pero a la vez, desde mi punto de vista, yo veo que el lenguaje, por ejemplo, hace que la gente sienta que la pobreza es más, o yo lo veo como la pobreza que se viene desde el lenguaje, así se tenga todo, porque vemos departamentos, la mayoría de nuestro territorio nacional tiene muchísima riqueza, pero si usted va a hablar con la gente, tiene una mentalidad pobre
que viene desde el púlpito, la predicación. Entonces eso crea un fenómeno social de pobreza mental que hace que la gente se sienta víctima, se sienta menospreciada si tenga las cosas, que no encuentra como ese derrotero claro de proyecto de vida sin tenerse que sentir menospreciado o víctima de sus propias consecuencias, de sus propias situaciones. Por decir algo, nuestra propia constitución empieza con errores muy grandes, como decir tenemos en cuenta y se le hace énfasis al apoyo a la mujer cabeza de familia, a las minorías discapacitadas o a las minorías de color o de raza o indígena. Entonces ya hay un lenguaje que limita al otro, porque es que ¿quién dijo que la madre por ser cabeza de familia es limitada? No, al contrario, entonces la Constitución, no incluyamos ese grupo como grupo desprotegido, sino por el contrario, venga a ver, papá, usted que está haciendo que no está cumpliendo con su deber, entonces yo como Estado, venga a ver, yo lo obligo a que lo cumpla. Entonces hacemos que haya como una igualdad en el concepto, en el vocabulario, para hacer que todo sea incluyente para todos y todavía haya esa igualdad y ese respeto desde el mismo vocabulario. Y entonces esto nos lleva a decir de dónde viene la corrupción, que no es solamente el fenómeno del acto, sino el fenómeno de qué se tiene como estigma o qué se tiene como problema psicológico-social desde que nos formamos como aparente república. Y esto viene que a pesar de que se tiene tanto, que a veces vemos personajes a diario que tienen tanto que ni sus propios bisnietos lo van a gastar, pero no paran. Entonces eso yo lo llamo un fenómeno social muy preocupante, además, porque ese fenómeno hace que arrase con todo lo que debiera ser para todos. Nos vemos muy cercano el último escándalo de los 70.000 millones, que hacen énfasis solo en esos 70.000 millones, pero que el escándalo es mucho más grande. Entonces, para mí, esa parte de la investigación que debía ser desde allá de ese fondo de lo social, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando que no solamente es los grupos actores de violencia, sino ese factor psicosocial que hace que tengamos una degradación social teniéndolo todo? Porque es que somos un país con una calidad humana maravillosa, porque si usted habla con la mayoría de la gente es una cosa hermosa, pero también una gente, porque somos una población trabajadora, emprendedora, ¿sí? Y estoy segura que si le entregáramos o le diéramos o por alguna razón a alguien del extranjero viniera y tuviera todo el poderío de emprender en el Chocó, en 5 años no creo que la gente pensara lo mismo, haciendo un estudio y un análisis y una práctica distinta a la que se viene haciendo. Es mi punto de vista, no sé, profe, mi análisis acerca de la investigación, cómo la debiéramos encaminar para poder lograr, sobre todo, como guiar la educación hacia una nación incluyente, donde la educación, que es la base de cualquier sociedad para salir adelante, para corregir sus errores y para vislumbrarse hacia el futuro de una manera distinta, de una sociedad distinta, una sociedad donde quepamos todos, donde no quepa un grupito y los otros quedan afuera, sino donde quepamos todos. Me parece muy interesante que las universidades todas, tanto privadas como públicas, encamináramos esa investigación hacia ese fenómeno psicosocial. Muchas gracias, Orfameri, muy amable. Luis Eduardo. Profesor y compañeros, quiero, porque me parece al lugar, profesor, hacerle un reconocimiento a usted, como en una hora de tiempo nos transportó a nosotros por 800 años de historia.
Y yo, la verdad, estoy maravillado y extasiado con su intervención, porque se me hizo muy completa, muy propia y muy agradable. Yo extracté 3 grandes momentos de toda la exposición que usted hizo de 800 años de historia. Y me retrotraigo al siglo XIII cuando usted nos habla de que es un siglo muy especial porque tuvimos grandes momentos para que hoy todavía han marcado un derrotero en la vida contemporánea. Después venimos al siglo XIX, en donde algunos de nosotros hicimos referencia más temprano con la pregunta que usted nos hizo, donde unos muchachos que lograron ir a educarse en Europa en ese momento, como fue Bolívar, Nariño, Torres y muchos otros, trajeron unas ideas revolucionarias y de una u otra forma transformaron la realidad histórica de ese momento, tanto política, principalmente política. Y después me vengo al siglo XX, y por allá en la época del año 1932, cuando fue primer presidente liberal en Colombia, el doctor Enrique Olaya Herrera, que ahí transforma totalmente y se nos viene la lucha política para frenar la fuerza que tenía la Iglesia Católica en todas y cada una de las decisiones que se tomaban para el trasegar y definir cualquier momento de la historia nacional. Es ahí donde se rompe y se arman unos contrapesos importantes, jóvenes como Enrique Olaya Herrera, Enrique Santos Calderón, Alfonso López Pumarejo, que en su esencia, unos liberales, porque también fueron y se educaron fuera del país y vinieron con unas ideas diferentes y rompieron unos paradigmas. Y después vengo y hago un apunte con lo que usted nos trajo de la historia, y sin hablar de lo que produjo la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y muchas otras cosas más, del Estado de Israel y todo lo que ha sucedido con eso. Pero me parece aún más importante la creación de la Universidad de Medellín, también como una protesta y también amarrada a esos conceptos y esos sentidos liberales. Y después se crea la Universidad Autónoma Latinoamericana como una protesta a la Universidad de Medellín y a la Universidad de Antioquia. Se crea también como una protesta de jóvenes que entendían que había que cambiar también los paradigmas. Entonces, quise hacer puntuación en estas cosas por lo siguiente. ¿Qué nos enseña esto? Que la única forma de cambiar realidades es investigando, es creando nuevos conceptos, es rompiendo paradigmas, es siendo autónomos. Y me traigo más acá, que me parece aún más importante. Ya muy contemporáneo para nosotros, año 2010, 2011, y me corrige, profe y compañeros, se crea la Facultad de Derecho en nuestra gran universidad. Una facultad que hoy tiene escasos 10 u 11 años. Y hoy ya estamos rompiendo paradigmas y estamos llamados, así como en la época de Shakespeare, como en la época de Simón Bolívar, como en la época de Enrique Olaya Herrera, Enrique Santos Calderón y el doctor Alfonso López Pumarejo, como en la época de los revolucionarios que salieron de la Universidad de Medellín y crearon la Autónoma, y en la Universidad de Antioquia salieron y crearon eso. Nosotros hoy, como una universidad que no somos ni de tinte religioso, y no tenemos para nada definición de tinte político, porque si algo tiene la universidad nuestra es que todos tenemos espacio, los que pensemos como queramos. Estamos llamados a cambiar totalmente la realidad de las facultades de derecho del país y a cambiar la realidad del país en los pensamientos. ¿Y de dónde es? Reforzando y engrosando la investigación, porque el profe ahora dijo algo muy importante, se lo dijo a un compañero con mucho respeto.
aprender y ser bueno no es seguir siendo lo que otro sabe hacer bien. Ser bueno y ser único es crear cosas que nadie ha hecho aún. Porque uno, para poder triunfar en la vida, tiene que ser innovador. Porque cuando uno no innova, no sorprende ni impacta. Muchas gracias, compañeros. Gracias a usted, Luis Eduardo. Tenga la bondad de Eduardo Antonio. Profe, compañero, muy buenas noches. Pues expresarle, como acaba de decir el compañero Luis Eduardo, mis más sinceros agradecimientos por esa trayectoria, ese recorrido histórico que nos acabó de transmitir, tan trascendental e importante, pero sí me causa una curiosidad y es lo siguiente: siendo Antioquia y la ciudad de Medellín ejes pujantes de la economía nacional, en años, digamos, 30, 32, cuando empezó pues a industrializarse la capital paisa, la capital antioqueña, manifestaba usted, estimado y respetado docente, de que la Universidad del Valle le lleva 200 años de existencia a la Universidad de Antioquia. Y la curiosidad que a mí me crea es que si siendo Medellín y el departamento de Antioquia un emporio industrial y comercial donde se gestaron pues problemáticas de orden social, ¿qué conllevó a que otros departamentos, otras regiones tuviesen en su momento instituciones educativas del orden superior como la Universidad del Valle, primero que nuestra región, sabiendo de que nosotros pues teníamos unas situaciones prevalentes y relevantes en el orden social? Esa es mi curiosidad, profe. Muchas gracias, muy amable. Eduardo Antonio, no es la del Valle, es la del Cauca. Y la del Cauca nace, pues es que el Cauca nos lleva más historia a nosotros. Medellín es fundado por allá en 1672, creo, y estos estaban fundados desde el 1500. Entonces, ellos nos llevan más historia y Medellín se mantuvo como una aldeíta hasta el año 50. Llámenos la atención porque Medellín floreció económicamente más que ninguna otra ciudad, pero no fue siempre así. Las manufactureras que florecieron en Medellín no era porque tuviéramos cerquita cultivos de algodón. Lo que surgió en Medellín de chocolatería no era porque tuviéramos cacao por aquí cerquita. El cigarrillo también, por aquí no habían tabacaleras. Simplemente Medellín logró ese epicentro industrial entre los años 40 y 50 por otro influjo, en parte por los judíos que llegaron, pero también en parte porque en Medellín, tan provincial, pero tan, diríamos, pequeña, solidaria y de un buen clima, logró estacionar todas esas empresas que la mayoría se fragmentaron con el modelo neoliberal. Mire, imagínense que sería más necesaria una facultad de economía, y las facultades de economía aquí se demoraron mucho, pero mucho. Y de administración, la administración y la economía no son dos cosas iguales. Y se demoraron mucho para forjarse. Por lo tanto, Medellín no presentó en ese momento una situación así, sino que hubo necesidad de hacerse y se hizo en muy poco tiempo. Hay la creación de la industria manufacturera, tabacalera, chocolatera, que se hizo en Medellín, no se hizo en ningún otro lugar. Pero si usted hoy lo ve que eso se desplazó y eso no está en Medellín ya. Y ese desplazamiento y ese influjo de capital extranjero y ese influjo de comerciantes extranjeros que han querido comprar nuestro negocio, eso es propio del modelo neoliberal, sin duda. Pero la Facultad de Derecho de la de Antioquia nace como necesidad del derecho civil,
no de otro derecho, del derecho civil, para fomentar los lotes, las casas y la riqueza de los que tenían en Medellín. Eso sin duda, pues, es el epicentro del derecho civil. Ciudades como Popayán es mucho más antigua que Medellín. Ciudades como Santa Marta, mucho más antigua que Popayán incluso. Entonces, es más bien como en ese orden, ¿sí? La antigüedad de las ciudades y el fomento de las ciudades, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos a Luis Alberto Cano Castaño. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Bueno, realmente creo que es hacer como una síntesis o un aporte del proceso histórico que resumes y digamos que se puede ver, si se quiere, pues desde una forma de materialismo histórico o dialéctico, dependiendo de la postura que se asuma. Sin embargo, llega a una conclusión, y es algo que es una discusión que he tenido incluso con algunos docentes y en trabajos de investigación, y es que siento las sensaciones o lo que se ve en algunos trabajos de estudiantes de la CUE y de otras universidades, es que piensan que el derecho es netamente jurídico, ¿ok? Se entiende el derecho únicamente como el ordenamiento jurídico. Y creo que esta síntesis que acabas de hacer nos muestra claramente que el derecho no es más que el resultado de un proceso económico, político y social, ¿cierto? Que puede llegar a desencadenar en un elemento jurídico, pero no es el elemento jurídico el que detona el comportamiento social, es el comportamiento social el que detona el elemento jurídico. Entonces creo que el llamado es a la investigación, pero una investigación amplia que recoja y reconozca esa historia, ese contexto, todo eso que se ha vivido y no enfocarse exclusivamente en lo jurídico, ¿sí? Porque lo jurídico realmente desconoce la realidad, ¿sí? Seamos honestos. O sea, coger un código y ejecutarlo al pie de la letra, pues desconoce la realidad, más si estamos hablando del código civil hecho hace un montón de años, ¿cierto? Entonces yo sí quería que el llamado, profe, es a entender, y es lo que espero yo aprender con usted en este espacio, es a entender cómo desde la investigación se puede llegar a esa síntesis, ¿cierto? O sea, esa relación, si se quiere, simbiótica de entender cómo los procesos históricos alimentan al derecho. Porque eso es como lo que quería plantear. Muy bien, Luis Alberto, sí. Muchas gracias. Diana, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Muchas gracias por esa clase tan magistral. Profe, yo tengo un punto de vista sobre la investigación, y es que en Colombia hay un desbalance muy grande entre la investigación de las instituciones públicas y privadas, ¿cierto? En Colombia hay mucha investigación aplicada, conocimiento, hacia los conocimientos, las tecnologías, y eso se da por la baja formación en los procesos de investigación y porque no hay una inversión económica que motive a los grupos de investigación, porque no es, pues no hay una política pública y tampoco es una prioridad para el Estado invertir en la investigación. Si uno mira y consulta, Colombia hace una inversión a la investigación muy por debajo a comparación de otros países. Entonces, por eso no hay un buen desarrollo en investigación. Y las investigaciones que se hacen están basadas en ciencias exactas, como las ciencias, la química, la biología, pero muy poca investigación hacia las ciencias sociales, como la sociología y el mismo derecho, ¿cierto? Ahora, hablando de la Universidad del Valle, que se destaca como que tiene una trayectoria en investigación de talla mundial, es por su larga trayectoria que ella lleva, y diferente a la Universidad de los Andes, que es una universidad privada y que en ese momento está destacada, lidera la investigación en ciencias básicas, porque ellos sí le invierten. Entonces está, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que tiene poco tiempo, pero que sí le invierten. Entonces por eso se destaca. Y la del Valle, por su larga trayectoria en la historia, que es que ha alcanzado pues esa talla en investigación. Entonces, mientras para el Estado, a Colombia, mientras que a Colombia no le interese o no se fije esa meta de invertir en investigación, la formación va a ser muy baja y el interés de acercarse a los grupos de investigación va a estar casi que muerto, ¿cierto? Gracias, profe. Gracias, Diana, muy amable.
John Dairon, ¿cómo está? Profe, muy buenas noches. Profe, un tema el tema también del derecho nace desde el tema de los negocios. Usted lo planteó en 1932, 33 y siguientes. Llegó la misión Kemmerer aquí a Colombia a trabajar todo el tema de la economía que estaba, digamos, o hubo una crisis económica a nivel mundial. Viene la misión Kemmerer acá y crea algunas instituciones administrativas y públicas para darle mayor dinamismo al vínculo con el, digamos, con el ciudadano, y adicionalmente al nacer el tema comercial y digamos económico y unos diseños económicos especiales para las empresas que se estaban creando en Colombia o que ya venían y necesitan una reestructuración, nace el derecho civil o el derecho de los negocios para poder tener una buena estructuración del derecho. Adicionalmente, con el tema de las investigaciones, profe, yo tengo una apreciación muy personal, obviamente pues puede ser hasta ofensiva hacia los docentes de investigación, pero aquí el tema de las universidades, en lo investigativo es una cosa puntual, un tema de ley. La ley 300 del 2002 dice que hay que investigar, entonces las universidades montaron sus centros de investigación para poder que cuando lleguen los pares a darle registro calificado, pues demuestren de que están investigando. Y la otra es que los docentes investigadores, para poder cargar su hoja de vida con ciencias y que tenga puntaje y que puedan tener un tema laboral y de pronto hasta una remuneración adicional, pues hacen investigación, pero no es porque les guste o les nazca realmente el tema. Entonces yo pienso que aquí la investigación en Colombia va a ser demasiado pobre mientras que lo tengamos estructurado desde el tema normativo y no desde el tema de la realidad o del gusto de la investigación. Muchas gracias, John Dairon. Bueno, compañeros, este es pues el epicentro de ese texto. El texto que yo le sugerí y que está en su WhatsApp y que a los compañeros que ahorita voy a agregar se los voy a compartir, y que también sobre ese mismo texto tendremos un trabajo en el ABA. Se llama La investigación, una competencia para el estudio de derecho. Es de la profesora María Teresa Carreño Bustamante de la Universidad de Manizales. Bueno, compañeros, entonces me pareció pues buena la clase por su participación. Profe, se le fue el audio. El audio. ¿Aló? El audio. Estaba hablando. En el chat de esta plataforma están los nombres de los estudiantes que yo voy a agregar al WhatsApp. ¿Listo? Tenga la bondad mañana, en su defecto, mañana ya en la tarde, entren al ABA, que ya estarán ahí, ya comencé a proponerlas. Las tareas, las 2 tareas que les sugiero, por favor, para efectos de evaluar este curso, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo, Claro, profe. profe. Sí, profe, gracias. Bueno, Claro que sí, profe. les agradezco mucho su atención, su participación, y nos vemos dentro de 8 días. Voy a proceder a a anotar los teléfonos de los estudiantes. ¿Listo? Profe, discúlpeme, antes de que terminemos, yo le puedo hacer una consultica. Sí, claro. Yo de pronto estoy en su lista. Pues de pronto no estoy en su lista. Quisiera confirmar, profe, por favor. Juliet, lo que pasa es que Luis. hubo una lista inicial, pero Sí. hasta ahora el SINU no ha reportado otras. Ya creo que para la semana entrante ya salen las definitivas. Ah, listo, profe, pero esta es la que era de 6 a 8, ¿cierto?
No, no es. No, de 8 a 10. Siempre ha sido de 8 a 10. De 8 a 10. Es que imagínese, profe, que a mí me registra es que de 6 a 8 y ahorita que lo llamé fue que usted me dijo que era de 8 a 10, pero es el único grupo pues que registra como 9MA, de 9MA, entonces sí tiene seguro fue un error en el sistema o algo así, por eso quería confirmar. Ya, profe, entonces después validamos. En la lista inicial hay muy pocos estudiantes y mire que ustedes estaban aquí 43 estudiantes. Entonces hay que esperar que ya se consolide la lista. Listo, profe, muchísimas gracias, feliz noche, hasta luego. Bueno, que Gracias, tengan una buena lo noche. mismo, chao. Que descansen. Gracias, profe. Gracias. igualmente. Hasta luego, profe. Feliz noche. Feliz noche, profe. Buenas noches, gracias. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, profe. Buenas noches para todos.